Homo Longevus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista. Bienvenidos a Homo Longevus. En este programa semanal contaremos con la participación de científicos, investigadores y expertos que gozan de reconocimiento nacional e internacional, quienes nos hablarán de la posibilidad de vivir 100 años y más en el siglo XXI con calidad de vida. Durante media hora, a través de reportajes de investigación, entrevistas, cápsulas informativas con consejos antienvejecimiento, sugerencias de cómo lograr un hogar saludable, casos de hombres y mujeres que ya son Homo Longevus, buenas noticias que favorecen la salud y la longevidad, motivaremos al público televidente de todas las edades, especialmente de los 30 años en adelante, a adoptar estilos de vida saludables que les permitan rebasar los actuales promedios de vida, con salud, vigor y juventud al retrasar el proceso de envejecimiento. ¿Será posible que en un futuro no muy lejano la población de nuestro planeta esté integrada por hombres y mujeres que no solo vivirán más, sino que conservarán a los 100 años de edad o más el vigor y las facultades físicas y mentales de sus mejores años? Esta inquietante reflexión la escribí en mi tesis profesional a los 24 años de edad. Hoy me complace y entusiasma decirles que el Homo Longevus es una prometedora realidad del tercer milenio. El Homo Longevus es el hombre sano y con vigor que aprovecha los avances médicos y científicos para prevenir, retardar e incluso revertir los efectos del llamado envejecimiento. El ser humano del siglo XXI que vive con calidad de vida, gracias a una sana alimentación, suplementos nutricionales, ejercicio físico moderado, un cuerpo magnético equilibrado y actitud positiva que facilita el despertar de su inteligencia emocional. Un concepto prometedor del envejecimiento saludable. Este cuerpo está diseñado para 120 años sin dificultades y vivir una vida digna en este planeta. We have the knowledge of what causes degenerative disease, what we need to do to keep the cells of the body healthy, and if we do that, the cells and the body will live until its life energies give out. Que una persona tenga sus mejores 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años, en un cuerpo joven y fuerte. En la actualidad, una sana alimentación permite enfrentar las enfermedades crónico-degenerativas que torturan y envejecen. Obesidad, diabetes, cáncer, trastornos cardiovasculares, artritis, Alzheimer, entre otras. No hay enfermedades, prácticamente, solamente deficiencias nutricionales de vitaminas, de minerales, de aminoácidos. Cubriendo esa deficiencia, reactivamos funciones en el organismo. Esta es la herencia filosófica de una de las mentes más brillantes del siglo XX, el Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz Linus Pauling, padre de la medicina ortomolecular. Los suplementos nutricionales de calidad representan el complemento de nutrientes que una sana alimentación necesita, además del apoyo ideal a los tratamientos médicos tradicionales para fortalecer y vigorizar el sistema natural de defensa, reparación y regeneración del organismo humano. El cuerpo humano es capaz de sanarse por sí mismo. Para que la recuperación sea más rápida y eficiente, necesita del equilibrio de su cuerpo magnético, aporte a la ciencia de una investigadora mexicana, la doctora Esther del Río Serrano, miembro activo de la Academia de Ciencias de Nueva York.
En 1968 se descubren magnetitas ferroso-férricas que están formando el cuerpo electromagnético y que son la base de todo el sistema de comunicación. Ahora, estas magnetitas están puntualizadas en forma más concentrada en lo que se conoce como chakras. No menos relevante para la salud y la longevidad es su segundo aporte científico. La doctora Esther del Río logró transformar la estructura molecular del agua, obteniendo cristales líquidos, el mismo tipo de agua que beben las poblaciones del planeta con mayor número de longevos saludables, quienes rebasan con frecuencia los 100 años de edad. Existen hombres y mujeres que ya son homos longevos. Ellos nos compartirán sus secretos de salud, longevidad y juventud. Veamos la siguiente entrevista. A los 16 años de edad, tuvo su primer rol estelar en la película María, al lado de Taryn Power, la hija del legendario actor hollywoodense Tyrone Power. Desde entonces, Fernando Allende se distinguió por reflejar una imagen saludable y actitud positiva. Hoy, a sus 60 años, es la prueba viva del Homo longevus del siglo XXI. El avance científico ha revelado que el ser humano es capaz de vivir 120 años. ¿Crees tú que es posible alcanzar esa edad con salud y con calidad de vida? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que de hecho nuestro cuerpo fue diseñado para vivir esa cantidad de años. Entiendo que a través de las generaciones del planeta, en lugar de alimentar esa fórmula con la cual fuimos creados, nos hemos dedicado a hacer todo lo contrario, a ver de qué manera aminoramos ese tiempo. ¿En qué consiste tu estilo de vida que tanto ha llamado la atención, ya que tu imagen lo refleja? Yo pienso que es importante dividir los alimentos, pero básicamente entiendo que el alimento es de dos formas para el ser humano. Uno, el alimento físico, y otro, el alimento espiritual. Entiendo que son dos elementos que van de la mano. Si tú te alimentas correctamente a nivel físico, pero desatiendes tu alimento espiritual, tu desarrollo no creo que va a ser óptimo. Y es justamente el balance de ambas la que te da ese bienestar y esa longevidad de la cual hablamos en este programa. Considero que el agua es un elemento primordial para tu preservación de la juventud. El agua en todas sus formas, el vapor, por ejemplo, es algo maravilloso. Esa tradición azteca, el temazcal, por ejemplo, es una purificación física, pero también espiritual. Es un ritual que te recomiendo. Comenzar tu día, esa primera comida o la primera ingestión de alimentos o de líquidos durante la mañana es importantísimo. No es solamente el verse joven, sino el sentirse joven, el estar activo, el estar conscientes de que con lo único que contamos realmente es con este momento. Yo he tenido una vida maravillosa, tengo 60 años de experiencia y quiero pensar que son mis primeros 60. El manejo de esa energía creo que conlleva también la juventud. El sentir que tienes una razón de ser, una razón de estar, un motivo. Fernando, ya nos mencionaste tu edad, pero realmente, ¿de qué edad física, mental, espiritual te sientes? Pues yo debo andar ahí por los 20 y algo, yo creo, ¿no? Tengo el mismo peso de los 20 y algo, de los 29 por ahí, 28. Duermo las mismas horas que en aquella época. Yo me siento pues mejor todavía. Y te digo una cosa, nunca es tarde para empezar, ¿eh? Si tienes 70, 80 o 90 y no has empezado todavía, no te preocupes. Éntrale. ¿Miedo a envejecer? Escuchemos el siguiente consejo anti-envejecimiento.
desintoxique su cuerpo con ajo. También fortalecerá su sistema inmunológico, funciones cardiovasculares, obtendrá energía y longevidad. Cortado o triturado es mejor, ya que produce alicina, su compuesto más importante. Consúmalo crudo o para dar sabor a sus platillos. La verdadera salud inicia con una sana alimentación. De ello nos hablará el doctor Iván Chile Martínez. Biocomputadora humana, 40.000 a 100.000 voltios por centímetro. Biofotones inteligentes que se emiten de célula a célula. Día a día, la recarga de energía proviene de una alimentación efectiva e inteligente, de alimentos que vibran, que aportan nutrientes y energía positiva. El consumir alimentos vivos es otra de las preferencias del Homo longevus. Mientras más alimentos vivos usted coma, está nutriéndose de energía viva, está llenándose de emociones vivas, está llenándose de una energía a lo que nosotros llamamos y otras personas llaman aura energética. Eso va a crear un ambiente energético suyo. Su cuerpo siempre va a brillar, sus emociones son tranquilas, va a estar pasivo, su cara brilla, sus ojos brillan, o sea, va a traer buenas emociones. La amplia experiencia de este distinguido médico cubano en nutrición cronobiológica y bioenergética le han permitido orientar a cientos de personas en Cuba y en México sobre la mejor manera de nutrir al organismo humano, de prevenir enfermedades, conservar la salud y prolongar la vida con calidad. Por ejemplo, una fruta, usted come una fruta, el cuerpo solamente utiliza un 2 o un 3% de la energía de esa fruta para digerirla. El resto, el 97%, lo asimila el cuerpo como energía pura. La carne roja, por ejemplo, el cuerpo tiene que usar más de un 80% de esa energía para hacer digerir esa carne. ¿Qué te queda? Un 15 o un 20% de energía. Por lo tanto, es un mal negocio para el cuerpo. Y si lo que se pretende es nutrirse y además obtener energía, hay que consumir más alimentos vivos en relación a los alimentos muertos. Se comen muchas harinas, se comen muchos enlatados, muchas gaseosas, que en definitiva son alimentos muertos. Los únicos alimentos muertos vivos son las frutas, las verduras, las semillas y la composición del huevo siempre y cuando no pase de 10 minutos. De acuerdo al doctor Iván Chile Martínez, el problema ha estado en las proporciones y a quien se inclina por los alimentos muertos se le nota. Si usted come, la mayoría de sus alimentos están contenidos en esa lista, pues sus emociones van a ser así. Usted va a componer, si usted tiene un jefe que es con mucha soberbia, con mucho ego, pregúntele qué come y se lo va a decir: me gustan las carnes, me gusta el chile, me gustan las harinas, me gustan las bebidas alcohólicas. O sea, en ningún momento le va a aparecer las frutas. Y vuelvo y le repito, no es que no se pueda comer la carne un día, sino que el 75-80% de lo que usted coma sean alimentos vivos. Además, quien come mayor cantidad de alimentos muertos está más propenso a padecer enfermedades crónico-degenerativas que envejecen y acortan la energía de vida. Por eso hay tantos obesos, por eso hay tantos diabéticos, hipertensos. Tiene que ver con la alimentación. Y por mucha medicina que tomes, si no cambias tus hábitos alimentarios, vas a estar siempre enfermo. Por el contrario, quien come más alimentos vivos no solo aporta energía de calidad a su organismo, evitando enfermedades, también adquiere un carácter positivo. Incluso, la convivencia familiar tiende a mejorar. Cuando alimentas bien a tu familia, aumenta la energía positiva, hay mayor amor, hay mayor energía, mayor armonía, mejor convivencia, mejores pensamientos, mejores hábitos, mejores reacciones. En septiembre del 2011, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas convocaron a la comunidad internacional a una reunión de alto nivel para advertir de los 4 principales retos en la actualidad: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias que matan a 3 de cada 5 personas cada año. 36 millones de muertes. Esta es una alerta mundial, porque para el año 2015 están pronosticadas 41 millones de fallecimientos. Y requiere de la responsabilidad tanto de los individuos
como de las instituciones. Por su parte, los grandes centros de investigación y de nutrigenómica han encontrado que una buena dieta con nutrientes a base de vegetales y frutas, granos integrales y pescado, junto con el ejercicio y otros estilos de vida saludables, son parte fundamental en la solución. Vayamos ahora a una cápsula informativa de cómo mantener nuestro hogar saludable. Requisito también para prolongar la vida, prevenir enfermedades y vivir con calidad. El dormitorio debe ser un sitio saludable y rejuvenecedor. Se recomienda utilizar sábanas, ropa interior y pijamas fabricadas con telas naturales que permitan que la piel respire, como el algodón orgánico. Evite lavar estas prendas con productos perfumados, ya que contienen sustancias químicas tóxicas que su piel puede absorber. Cuando lave las sábanas, airee el colchón, al menos por 3 horas, abriendo ventanas para que se escapen los gases que despide. A la mayoría de los colchones se les aplican sustancias químicas retardantes al fuego, llamadas éteres difenílicos polibromados, que se acumulan en la sangre y los tejidos, afectando al cerebro y el sistema reproductivo. Los avances científicos están revelando la verdadera esencia del ser humano. Somos seres energéticos, formados en su mayor parte por agua. Somos 100 trillones de células que se comunican a 1 millonésima por segundo. El Homo longevus ya cuenta con tratamientos terapéuticos que han trascendido la bioquímica humana y se ubican más en el ámbito de la física. Al respecto nos hablará el doctor Lauren Schidler. Las células son biochips inteligentes que tienen emociones, que tienen sensores, que comunican, que emiten 100.000 partículas de luz cada segundo, es decir, biofotones inteligentes. Estas señales de luz son las responsables de las reacciones bioquímicas en las células y en el cuerpo. Una célula sana emite luz coherente. Una célula enferma emite luz caótica. Esto es lo que realmente es la célula. Ese es el nuevo concepto. Con los biofotones, con las transmisiones a la velocidad de la luz, con esa forma de trabajar que es, digamos, mucho más del mundo de la física que de la biología. Y eso es la revolución. Y más revolucionarios son los métodos terapéuticos que Lauren Schidler propone para tratar a la biocomputadora humana. El autor del libro La fórmula de la vida está convencido que estos métodos y sus creadores son merecedores de premios Nobel. 3 premios Nobel. En primer lugar, el doctor Isaac Gois Durán, con el par biomagnético que permite limpiar el organismo, nuestro acuario, de todos los gérmenes, patógenos, virus, bacterias, hongos, sin efectos secundarios. Y aquí podemos hablar de cualquier tipo de proceso infeccioso en un ser vivo. Al limpiar al organismo de todos los patógenos, se equilibra nuestro pH, o grado de acidez. El segundo premio Nobel iría a la doctora Esther del Río, porque su descubrimiento en el año 1968 sobre la estructura del agua, estamos hechos de agua cristal líquido, si nuestras células dentro y fuera está hecha de agua cristal líquido, y soy agua, y nadie le presta atención a mi agua. Eso es un gran error. Entonces la doctora del Río descubre que realmente el soporte de nuestro biochip es agua cristal líquido. El agua ordenada H2O37, que tiene unidades de memoria y permite la comunicación entre las células. Y el tercer premio Nobel iría al profesor Panos Papas por su gran investigación y su descubrimiento, y se llama PAPIMI. Es el único aparato médico patentado en el mundo que es capaz de administrar de 40.000 a 100.000 voltios por centímetro en ser humano sin causar daño. Y eso es justamente lo que tiene una célula sana que funciona correctamente. ¿Sabía usted que su edad biológica no necesariamente corresponde a su edad cronológica? Es decir, que podría usted tener una mayor edad a la que cuentan sus años debido a la calidad de sus órganos. Para hablarnos de este interesantísimo tema, se encuentran con nosotros la doctora Esther Ovín y el doctor Javier Zamudio. Bienvenidos a Homo Longevus. Gracias, muy amable. Gracias. Doctora,
¿Cómo saber la edad real de las personas? Hay que evaluar, hay que hacer una evaluación para conocer internamente cómo está tu organismo, es la edad biológica, y contrarrestarla con la cronológica. Impresionantemente nos damos cuenta que la edad biológica suele ser mayor, de 5, 15 años, 10 años más de la edad cronológica. Es muy, muy importante saberlo, conocer nuestra edad real, porque podemos implementar medidas de cuidado para nuestra salud y con el tiempo enfrentar cambios propios de la edad, no cambios de enfermedad. ¿Cuál es la importancia de realizarse una evaluación anti-envejecimiento? Es hacer más lentos estos cambios. ¿Cómo estoy? ¿Y qué es lo que necesito hacer para llegar a mi edad cronológica? Y si es posible, que sí es posible, bajar la edad biológica respecto a la cronológica. La evaluación antiedad es diagnóstica, es preventiva y nos va a permitir llevar a cabo la longevidad. Lo que vamos a vivir, vivirlo con calidad, vivirlo sin dolor, sin enfermedad, obesidad, diabetes, hipertensión, que nos puede llevar a muertes prematuras, que nos puede dejar secuelas de eventos de infartos cerebrales, de infartos a miocardio, isquemia miocárdica, y que esto baja muchísimo la calidad de vida de la persona. Está comprobado que las buenas noticias armonizan al ser humano, lo hacen secretar la hormona del bienestar, la hormona de la felicidad, la serotonina. Escuchemos ahora una buena noticia. Estudios financiados por el Instituto de Salud de Estados Unidos han revelado que los altruistas viven más. El ayudar a los demás desinteresadamente estimula la hormona del crecimiento, la hormona de la juventud. No cabe duda que nos ha tocado vivir uno de los momentos más emocionantes en la historia del hombre. La ciencia del renacimiento que nos revela quiénes somos realmente y ofrece alternativas que nos permitirán evolucionar como especie y convertirnos en Homo longevus. El ser humano atemporal, sano y feliz que vivirá 100 años y más en el siglo XXI con calidad de vida. Lo espero en la siguiente emisión de Homo longevus.